Queridos alumnos y alumnas, profesores que nos acompañáis en este acto, bienvenidos a todos. Como sabéis, hemos comenzado en el día de ayer, día 9 de diciembre, nuestra Semana Solidaria y de Defensa de los Derechos Humanos. Hoy, día 10 de diciembre, se celebra el Día Internacional de los Derechos Humanos. ¿Y qué mejor forma de celebrarlo que contando con la presencia de Esperanza Ramírez, a quien tengo el gusto de presentar? Es colombiana y nos va a contar su experiencia de vida, lo que ha luchado y lucha por la defensa de los derechos humanos, y luego al término de su exposición podréis plantearle todas las preguntas que queráis. Agradecemos, por tanto, la presencia de Esperanza Ramírez. Su presencia hoy aquí ha sido posible gracias a Alfonso, que es presidente de Amnistía Internacional en España, y gracias a Carolina Paniagua, las gestiones que han realizado para hoy poder contar aquí con Esperanza. Le vamos a dar un cálido aplauso de bienvenida y os dejo con ella. Antes de dar paso a María Esperanza, me gustaría recordar, si se escucha bien, ¿sí? Vale. Como ha dicho Ana, hoy es el Día de los Derechos Humanos y es el 5º año consecutivo en el que lo celebramos en el Instituto. Hoy, a la vez que estáis vosotros aquí, en este acto tan importante, hay cientos y miles de personas en todo el mundo que han salido a la calle, que están reclamando que no se violen los derechos humanos en tantos y tantos países, ¿no? Como ocurre hoy día. Además, en particular este año se celebra el 30 aniversario de la firma o de la aprobación en Naciones Unidas de la Convención contra la Tortura, que es el tema que, como habréis visto en la entrada del instituto, centra la campaña que este año se está llevando a cabo de recogida de firmas. En esta imagen veis a 3 personas que representan a esas víctimas de la tortura y de los malos tratos que todavía, desgraciadamente, después de 30 años desde que se prohibiera en el mundo, siguen existiendo. En la imagen veis abajo a la derecha a Erkin Musaev. Habréis oído igual ya hablar de él si habéis pasado por las mesas de la entrada del instituto. Erkin era funcionario de defensa y trabajaba en el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en Uzbekistán, cuando lo detuvieron en 2006. Su primer mes encarcelado consistió en palizas diurnas e interrogatorios nocturnos acompañados de amenazas a la familia. Le acusaron y le declararon culpable de espiar para un Estado y de malversación de fondos de la ONU. Le condenaron a 20 años de cárcel en 3 juicios injustos en los que admitieron como prueba las declaraciones obtenidas bajo tortura. Lo que pide Amnistía Internacional es su liberación inmediata y que se investiguen las denuncias de tortura bajo custodia. A su izquierda veis a Moses Akatugba, que tenía 16 años cuando la policía nigeriana le detuvo como sospechoso del robo de 3 teléfonos, un delito que él afirma que nunca cometió. En el momento de la detención le dispararon en la mano y le golpearon. Estuvo 3 meses en comisaría, donde le golpearon brutalmente con machetes y porras y le detuvieron horas colgado. Le arrancaron las uñas de los pies y de las manos y solo confesó tras ser brutalmente torturado. Además, en el juicio se le condenó a pena de muerte. Y más arriba a la derecha veis a Chelsea Manning, que es un soldado estadounidense que filtró material clasificado del gobierno a Wikileaks, donde se denunciaban violaciones de derechos humanos cometidas por parte del ejército de Estados Unidos en Irak y en Afganistán. Durante 11 meses estuvo confinada hasta 23 horas al día en una celda de 6 metros cuadrados sin ventanas.
En el juicio, además, no pudo presentar las pruebas que demostraban su intención de actuar por el interés público y fue condenada a 35 años de cárcel, la condena más larga que se le podía aplicar. Además, durante su estancia en prisión decidió cambiar de género e iniciar un tratamiento hormonal, algo que el ejército reconoce pero que se está negando a facilitarle. La amnistía pide que la liberen inmediatamente por el trato recibido y el juicio sin garantías. Además, si recordáis el año pasado, actuamos por otra serie de casos y hay buenas noticias, no siempre ocurren, pero cuando se actúa colectivamente por una causa, a veces se obtienen resultados. Pues en varios de los casos por los que el año pasado recogimos firmas, conseguimos que se liberaran a 2 personas. Una era Jorma Goffa, que fue encarcelada en 2012 por protestar contra los desalojos forzosos que se llevaban en Camboya, y a Vladimir Akimenkov y Mikhail Kosenko, que estaban acusados de participar en disturbios masivos en Moscú. Y ya dejamos aparte estos casos y me voy a centrar un poquito en presentar a María Esperanza y en el caso de Colombia. Colombia tiene uno de los niveles de desplazamiento forzosos, población civil que está desplazada dentro del propio país, más altos del mundo. Después de Siria, que está en pleno conflicto, está Colombia, con más de 6 millones. Esperanza me decía hace un momento que probablemente haya hasta 8 millones de desplazados internos en el país. Además, han sido desplazados a la fuerza por parte de paramilitares del ejército y, además, sus tierras han sido ocupadas por empresas con grandes intereses económicos. Ahora, el gobierno intenta, ha aprobado hace poco una ley de la que nos hablará María Esperanza para que la gente regrese a sus viviendas, a sus casas, a sus tierras, pero los que lo intentan son amenazados, son expuestos a violencia, incluso a la muerte. En la práctica no está funcionando. María Esperanza, es un lujo tenerla aquí. Es una mujer campesina que ha vivido gran parte de su vida en el sur de Colombia, en Miraflores, y que, bueno, nos contará, ¿no?, lo que se sufrió en su pueblo, que fue quemado, fue bombardeado, lo perdieron todo, tuvo que emigrar a Bogotá, y gran parte de su activismo en defensa de los derechos humanos lo ha dedicado a luchar por las mujeres, los derechos humanos de las mujeres campesinas en Colombia. Debido a ello ha tenido que abandonar su país y tan solo lleva 2 meses, casi 3, en España. Sin más, lo dejo con ella y espero que disfrutéis de la charla y que vayáis pensando en preguntas para cuando termine su exposición. Gracias. Muy buenas tardes para todas y todos. De verdad que para mí es un placer ver tanta juventud tan linda. Déjenme decirles, ustedes son el presente, el futuro, el mañana de una nación, de un país y, por qué no, de un mundo que anhelamos vivir en paz. De verdad que un abrazo muy fraterno para todas y todos. Bien, como decía Alfonso, mi nombre es María Esperanza Ramírez, yo soy mujer campesina, tengo 5º de primaria, hoy soy abogada empírica, tengo 5 hijos, 6 nietos, 2 bisnietos. Soy víctima de la guerra en mi país. Vamos a estar viendo un video donde muestra en el momento que las mujeres llegamos a las grandes ciudades y pues que no sabíamos que teníamos derechos, creíamos que nuestros derechos eran nuestros deberes, el trabajo que hacíamos en el campo, trabajar la tierra, ordeñar las vacas, recoger los huevos, echarle la comida a los marranos y por supuesto tener muchos hijos. ¿Y de qué manera llegamos a las grandes ciudades? Yo soy una de ellas, fui una de ellas que realmente quería saber qué fue lo que nos pasó en el pueblo donde vivíamos tranquilamente. Yo asimilo que yo en Miraflores vivía como Caperucita Roja, recogiendo flores y frutos sin darme cuenta del lobo feroz. Y desde allí, en qué momento nos empoderamos, conocimos de nuestros derechos,
pero también algo muy importante. Cuando aprendemos de nuestros derechos es para utilizarlos, entonces para exigir nuestros derechos. En este caso, pues he tenido la fortuna de trabajar por muchas mujeres, pues muy triste porque si bien la historia mía ha impactado, la de las otras mujeres aún más. Aquí se violan sistemáticamente los derechos en mi país. Entonces vamos a ver, yo les voy a pedir mucho silencio porque hay momentos en que hay frases muy bajitas, entonces para que lo podamos entender. Y al final pues ya les acabaré de contar el trabajo que hemos hecho allí en Colombia con muchas de las mujeres, en especial a través de la organización de ADESCOD. ADESCOD quiere decir Asociación de Desplazadas y Desplazados para la Convivencia Pacífica. El azul de la reparación, el amarillo de la verdad, y el verde de la esperanza. La guerrilla dijo: a mí no me importa, si usted no se sale, nosotros acabamos con el pueblo. Sí, y aquí ya vamos a bombardear. En la taberna se hizo un enfrentamiento de la guerrilla y el ejército. Ese día habían 6 muertos, mataron al comandante de la división. A mí me pegaron un tiro. Como a las 2 de la mañana llegaron unos tipos encapuchados que se venían a llevar a mi hijo. Y yo le dije, no mire, para matar a mi transmisión. Llegaron pateando a las 3 de la mañana y todo. El ultraje fue muy terrible porque quería abusar sexualmente. Demasiado mala, está en pésimas condiciones y fuera de eso vamos a cambiar considerablemente el nivel de riesgo también, por lo que implica esta carretera que no es la que es armada. Queremos también, antes de partir, hacer como un pequeño ritual de protección en el que a través de esta luz podamos saber que nos va a ir muy bien en esa ruta pacífica, que vamos a poder llegar hasta donde queremos llegar, que es hasta donde están las compañeras del Chocó. La misma movilización de las mujeres en contra de la guerra es un acto de resistencia política importante, porque en un país en el que cada vez se puede hablar menos, el hecho de que muchas mujeres sigan en sintonía con la ruta diciendo que no queremos parir masivos e hijas para la guerra, que no queremos quedar viudas, que no queremos quedar huérfanas, o de hecho que no queremos participar más en esta guerra, significa que estamos también ejerciendo un acto de soberanía y de resistencia. Entonces, un abrazo para todas y nos vemos a los ya.
Al muchacho que vivía conmigo también lo hirieron. Gracias a Dios mis hijos vivían muy al campo, los niños grandes y mi mamá, pues a ellos no les pasó nada. Ya el día lunes después me llegó una orden de que me tenía que ir del pueblo. Me daban 48 horas para salir. Cuando de repente ya llegaron ellos, estaba mi cuñada allí, la esposa de mi sobrino, que vivía con nosotros ahí, y nos ultrajaron, pero abusaron sexualmente de nosotras. Gracias a Dios, a los niños no les pasó nada. Nos dijeron, bueno, ¿quiénes se van a quedar aquí trabajando con nosotros? Entonces todos alzamos la manito, bueno, entonces ustedes se quedan en este territorio. Desde la otra semana se hacen el favor que ustedes me mandan sus hijas y sus hijos para el entrenamiento. Yo dije, ¿cómo así? No, claro, lo que quiera con nuestros hijos, no. Como a las 2 de la mañana llegaron unos tipos encapuchados, ¿sí? Que se venían a llevar a mi hijo. Y yo me dije, yo le dije, no, mire, pues, para matar a mí, pero mis hijos no me. Yo no tuve a mis hijos para matar a la guerra o que me lo lleven a aquellos. Y no. Ahora estamos todas reunidas en el no a la violencia contra la mujer y cada año nos toca ir, aparte muy lejos, a compartir con la mujer de esa población donde vamos. Ruta pacífica de las mujeres en solidaridad con las mujeres del Chocó. Por un hogar, un país, un planeta libre de miedos, guerras y violencia. A mí lo que me quedó fue caminar, correr con mi mamá y con mis hijos. Todo lo que llevamos fue una leticita así, donde nos cabía como llevamos de ropa cada uno. Lo único que hicimos fue coger los niños a las 3 de la mañana y salir de allí, mandando a los niños por el aeropuerto para que los niños allá del otro lado nosotros correr por la sabana. Y yo corría como si el mismísimo diablo viniera detrás de mí. Yo no quiero volver a la vida para atrás, nunca más. Lo que yo hice fue coger mis niños y irme para Bogotá. Allí el sacerdote me refugió en la iglesia, nos dio comida. Entonces dormimos 5 noches en un parque, tapados con unos plásticos. Hacíamos grupos, íbamos a Bastos y nos habíamos conseguido un poco de los plásticos. Cuando vivía en el parque a mí me tocaba irme para Bastos y recoger lo que ya la gente no se come. Hay una parte de botar, pero cuando nos dan la oportunidad de entrar al depósito, ahí al lugarcito para limpiar, pues nos sentíamos bien y a veces nos daban cositas buenas. Y me organicé, fui comprando mis cositas, ya las señoras donde yo trabajaba, pues por ahí me daban una cosa y otra. Claro, está que uno con el temor de decir que uno es una persona desplazada, porque aquí en Bogotá no se puede decir eso. ¿Por qué? Porque piensan que es un delincuente. Y llegué a una casa y entonces yo le envié a la leche a un señor y yo llegué a no conocer nada de lo que le había pasado a mi hija, de sentirme tan sola. Ahora me había ido entre ese hueco, vendía la leche, no, yo me sentía pero terrible. Y el señor me dice, mire, yo soy el presidente de esta junta de ahí del barrio. Y yo le conté, vea lo que venimos, perdimos todo. Y pues todo lo que nos había tocado pasar, dijo, usted desplazada. Y yo le dije, ¿y eso qué es? Me dijo, usted desplazada. Yo sabía que habíamos sido desplazados, pero que como que el Estado, como que la autoridad o la policía me reconociera como ser desplazada. Y me dijo, si usted es desplazada, me cojan esa dirección y me dio la dirección de la Defensoría del Pueblo. Vaya, pues lo que usted me está apuntando acá, vaya, lo cuenta ya.
Uno diría que las mujeres de base han ganado, por un lado, en explicar las causas del conflicto, en entender las modalidades del conflicto en Colombia, en la comprensión de cómo las ha afectado a ellas a partir de su propia experiencia y a generar las mismas acciones para otras mujeres. Creo que fundamentalmente es más una tarea de sensibilización con las mujeres y una apuesta en términos organizativos y políticos para todas, ¿no? Cuando yo llego a la Ruta Pacífica, la sorpresa para mí tan grande de darme cuenta de ese grupo de mujeres luchando por los derechos de las mujeres en la exigencia de los DRECs, de los derechos económicos, sociales y culturales, de ese movimiento, en todo ese plantón que se hace, en todo eso que tiene la Ruta Pacífica, en aportar a la paz a nuestro país, que yo decía, pero ¿y eso qué es? ¿Cierto? O sea, yo no tenía como esa plena conciencia de que era esa postura, y ya en el momento cuando yo me siento sujeta a política de derechos y que estoy aportando a la paz, no, hay feliz. Eso para mí ha sido de gran ayuda porque pues empieza uno a valorarse, como a quererse más, a pensar que uno vale mucho. ¿Cómo queda usted? Como fea. Que pedir a Dios para que nos ampare todo el camino hasta ahora, pues estamos amparadas. Ya superando toda la parte de trauma psicológico y de todo esto que ya hemos vivido, mi decisión es salir adelante. Olvidar el pasado y vivir el presente, tratando de recuperarme de todo esto. Empecé a trabajar con la gente y por la gente. Empecé a estudiar la ley 387 y la sentencia 325, empezamos a estudiarla. Entonces, como a defender la parte de los derechos de los desplazados. Yo llegaba a la casa y yo decía, Dios mío, pero porque yo no entiendo, Señor, capacítame, dame sabiduría. Y empezaba a leer esos papeles y todo eso, y qué es políticas públicas, y cuáles son nuestros derechos, y qué es la ley 387, y ya empecé a leer la ley 387, que son los principios rectores del señor Francis, y eso qué es, y empecé. Y ya me han ido capacitando desde ahí, entonces como que bueno, recupero como la dignidad y como que voy tomando fuerzas y me voy empoderando y capacitándome. Y nos damos cuenta de que a los insertados les están dando, a pesar de todos los beneficios que les están dando por entregar las armas, les están dando, por lo menos son 20 millones a ellos. Mientras que nosotros los desplazados, que somos desplazados por ellos, no nos están ni siquiera cumpliendo con los derechos que nos pertenecen como desplazados, como una vivienda. Yo pienso que víctimas y victimarios ya no tienen ninguna diferencia ante la sociedad y ante el gobierno.
que nos cojan, nos den un trabajo estable, un lugar donde vivir y un restablecimiento socioeconómico para nuestras familias. Como líder de población desplazada, reclamamos por derechos humanos, ¿dónde están? La verdad, allí en Colombia hemos hecho un trabajo muy arduo en defensa de los derechos humanos. Como les decía al comienzo, quiero hacerles una pregunta antes de continuar. Ya veo más o menos qué edades tienen los chicos que están acá y las niñas. Les quiero dejar un interrogante, una pregunta muy grande. ¿A qué edad se despierta conciencia? ¿Qué creen ustedes? ¿Que a qué edad es que el ser humano puede despertar conciencia? ¿O qué se necesitaría para despertar la conciencia? Yo me pregunto, ¿era necesario que María Esperanza Ramírez tuviera que vivir la guerra directamente? ¿O en últimas, haber tenido que cumplir casi medio siglo de mi vida
para conocer de mis derechos y por supuesto de mis deberes. Yo vivía en Miraflores, Guaviare. Guaviare es un departamento al sur de Colombia, aunque pues soy nacida del centro de Colombia y pues la mayor parte de mi vida la pasé allí. Para los años 1995 y 1999 se acrecentó la guerra allí en Miraflores. 3 veces el pueblo fue quemado. Nos quemaron las casas, nos quemaron el lugar de trabajo, perdimos los animalitos, lo perdimos todo. Por la misericordia de Dios logramos salir con vida de allí. Logro llegar a la ciudad de Villavicencio y allí llego a donde unos amigos de Miraflores y pues allí tengo la fortuna de conocer una señora, me ha visto muy mal y me ha dicho, yo la quiero invitar a una iglesia. Y yo he ido a esa iglesia. Recuerdo que caminé, llegué hasta el altar, no sé cuánto duré allí, pero lo que sí les quiero contar es que allí tuve un encuentro personal con Dios. ¿Y saben por qué se los cuento? Porque una víctima con odio, con rencor y con deseo de vengarse no ve. Y mucho menos trabajar por muchas y muchos que lo necesitan. Eso hace parte de un perdón, pero no como el perdón que nos habla el gobierno colombiano, que perdón de olvido, no. Yo tengo derecho a perdonarme a sí misma para poder perdonar al otro, pero ese perdón tiene que traer unas garantías de una verdad, de una justicia y por supuesto de una reparación integral y la no repetición de los hechos nunca jamás. Luego llego a la ciudad de Bogotá con mucha dificultad, deambulé mucho tiempo por las calles, pedía la posada, la comida, la dormida, el abrigo, hasta que un día me encontré con una gran amiga que había ido a Miraflores. Ella me ha llevado a su casa y allí estuvimos más o menos como año y medio. Sin embargo, al lugar donde llegué, después de estar donde mi amiga, una de mis hijas fue violentada sexualmente. Y para esa misma época, mi marido sufrió el accidente allí en Miraflores, que fue enfrentamientos entre el ejército y la guerrilla. Él va en su caballo, cae de su caballo, quedó muy mal herido y finalmente murió. Pero de allí me surge una pregunta muy grande. ¿Por qué de tanto dolor? ¿Por qué de tanta crueldad? ¿Qué nos había pasado? Si vivíamos bien, lo teníamos todo, ¿quiénes son los responsables de esa guerra? Y tengo la fortuna de llegar a la organización de ADESCOT. Claro, cuando llego a ADESCOT, los compañeros y las compañeras estaban pasando por una situación muy difícil, pues a raíz de una acción, de hecho, o sea, las movilizaciones allí yo le llamo acciones políticas legítimas, pacíficas de hecho, habían sufrido un atentado y también les tocó salir del país hacia Canadá. Entonces la organización quedaba fragmentada. Y de allí, con otra compañera que está aquí en España, con Claudina García, ella ya lleva 2 añitos aquí en España, empezamos a reconstruir la organización, porque déjenme contarles, la organización es vital, la organización juega un papel muy importante. No puedo negarles que a veces siento miedo, pero cuando estoy con todas y con todos, el miedo por obvias razones se va. Y allí en la organización, cuando llego, veo más de 800 personas, como quien dice, 800 personas por núcleos familiares de 4 o 5 personas, sumemos cuántos éramos. Hoy en día ADESCOT solo cuenta con 100 familias, unas se han regresado, las han asesinado, no quieren pelear, no quieren luchar, tienen miedo, tienen mucha rabia, pero igual
las que hemos logrado quedar, hemos dado esta lucha. Pues no ha sido fácil, por supuesto, nada es fácil, chicos, nada es fácil. Entonces, de allí, pues uno de nuestros objetivos pues, fue conocer de los derechos, empoderarnos y hacer incidencia e interlocución política. Pues no es fácil conocer de la política pública, pues mujeres campesinas, con quinto de primaria, la mayoría no saben leer ni escribir, y pues ya llegar a estos temas de política pública y a ejercer el derecho empírico, pues ha sido una labor muy ardua y una labor en medio de todo gratificante que de alguna manera la mayoría de las mujeres, aunque ADESCOD es mixta, pero la mayoría somos mujeres, nos recuperamos un poco y sentimos que hemos recuperado parte de nuestra dignidad. No que la hayamos perdido, el ser humano nunca pierde la dignidad. Por ahí a veces trata de volatarse un poquito, pero perdida no. Entonces, de allí, cuando ya nos empoderamos, cuando ya nos volvimos sujetas políticas de derechos, pero también de deberes, pensamos, ¿qué hacemos con el conocimiento? ¿Qué vamos a hacer con lo que hemos aprendido? Entonces, de ahí tuvimos la oportunidad de hablar con uno de los magistrados de la Corte Constitucional en Colombia. La Corte Constitucional en Colombia es la máxima rama judicial, como la llamamos allí, la madre de la jurisdicción, de la jurisprudencia, y hemos llegado allí y les hemos dicho a esos magistrados. Yo tuve la oportunidad de hablar con el magistrado Manuel José Cepeda. Si algunos conocen del caso de Colombia, él es el que ha ratificado con otros magistrados la sentencia T025 del 2004, y de allí nacen una cantidad de órdenes llamadas autos, entre esos el auto 092, que es donde las mujeres pudimos mostrarle a la Corte Constitucional, por un lado las necesidades, pero por el otro lado la violación sistemática de nuestros derechos. Peleamos lo del enfoque diferencial, le pudimos demostrar los impactos desproporcionales que sufrimos las mujeres dentro del conflicto armado, y de allí nace esa herramienta muy importante, el auto 092. Entonces seguimos trabajando, ya sale el auto en el papel muy bonita, la letra muy bonita, las órdenes muy bonitas, pero en la práctica nada que se cumple. Hasta el día de hoy es una lucha que estamos dando las mujeres a que se cumplan esas órdenes que ha dado la Corte Constitucional, pero también a esas órdenes se le suman las recomendaciones de los relatores de diferentes temas en Colombia, recomendaciones muy importantes que aún todavía los gobernantes en Colombia en su abuso de poder no se cumplen. Entonces, con esa herramienta empezamos a caminar. Uno de los trabajos importantes que ha hecho ADESCOD ha sido el de la vivienda, porque la vivienda, cuando uno tiene dónde meter la cabeza con sus hijitos, puede volver a empezar un proyecto de vida, vuelve a poder empezar un tejido social, a construir redes sociales, a aportar a la paz, pero deambulando y pasando tantas necesidades por la ciudad no es fácil. Entonces, en ADESCOD hicimos propuestas para la vivienda digna, y pues una organización jurídica en Colombia nos ha venido acompañando paso a paso. Hemos intentado 2 veces llegar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el marco de los DECs, yo le digo ahora DESCA, Derechos Económicos, Sociales y Culturales y de Ambiente. Entonces lo hemos intentado, no ha sido posible, porque el gobierno colombiano siempre ha querido demostrar que nos está cumpliendo. Por ejemplo, la mayoría de nuestras familias son numerosas, grupos de 5, de 8, de 10, de 15 miembros por grupo familiar, y el gobierno colombiano le ha parecido darnos una vivienda de 38 metros cuadrados, máximo 42.5 metros cuadrados, para que entremos aquí a vivir grupos de 8, 10, 15 personas. Está volviendo lo de la vivienda, nos damos cuenta que son hacinamientos, y más pues al
al cambio tan brusco de la ciudad, del campo a la ciudad, pues en el campo había libertad, había espacio a donde correr, a donde jugar, bueno, en fin, y llegar a un espacio tan reducido, allí ha aumentado la violencia intrafamiliar. Es muy importante que se trasladen un poquito a su habitación viviendo 8, 10, 15 personas, ¿vale? Entonces, al gobierno colombiano le ha parecido que esa es la vivienda digna. Además dice públicamente por los medios de comunicación, es que voy a regalar 100.000 viviendas a las víctimas del conflicto armado. Y eso nos llena de mucha rabia, porque es que las víctimas no queremos que nos regalen nada. El gobierno colombiano tiene una deuda muy grande con las víctimas en Colombia. Lo que tiene que hacer es devolvérnosla, porque ellos no la han robado. Ellos nunca estuvieron ahí para protegernos. Entonces, lo que es el desarraigo, el despojo, la desintegración familiar, es una deuda grandísima que tiene el Estado colombiano con las víctimas del conflicto allí. Entonces, pues nos da mucha indignación que nos diga que nos va a regalar la vivienda, porque nosotras sí teníamos vivienda digna, que en el momento de salir corriendo, pues no nos la pudimos llevar. Entonces, es que no la devuelva. Entonces, en ese marco de esa pelea de la vivienda, pues surgen amenazas, surgen hostigamientos, nos volvemos objetivo militar, y bueno, sin embargo, contra viento y marea seguíamos incidiendo, interlocutando, haciendo denuncias. En el gobierno del señor Álvaro Uribe, 8 años de gobierno, se negó que en Colombia había un conflicto armado, político y social. Se negó que había víctimas, se negó que había desplazadas y desplazados, se negó que había abandono de tierras, se negó la usurpación, se negó muchas cosas. Pero cuando llega el gobierno de Santos, dice, sí hay víctimas, sí hay conflicto armado. Es lo único que le valoro a la ley 1448 del 2011. Y empezamos a leerla, empezamos a estudiarla y a darnos cuenta de la importancia que es denunciar. Las denuncias en la exigibilidad de los derechos juegan un papel muy importante. Entonces, el gobierno colombiano, en principio, lo que nos hizo hacer fue una declaración. Y dentro de la declaración está, dentro del Ministerio Público, llámese Defensoría, Procuraduría o Personerías. Allí, todas y todos llegábamos a contar todo lo que nos había pasado y quedaba allí. Sencillo. Cuando ya surge la ley 1448 y vemos que era tan importante denunciar, entonces en nuestra organización empezamos a denunciar. Ya íbamos a la fiscalía y la fiscalía efectivamente allí sacaba cada delito por aparte: delito de violencia sexual, delito de desaparición forzada, delito de desplazamiento forzado, delito de homicidio, y etcétera, etcétera. Fue la fiscalía dándonos las luces de que cada delito dentro del conflicto armado son delitos de lesa humanidad, son delitos muy graves que los estados, que los gobernantes han cometido contra la población civil. Entonces, estos delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra, políticas de Estado en manos de los gobernantes, no pueden prescribir. Y el gobierno colombiano nos está diciendo, como usted no denunció en los 2 primeros años, el Código Penal colombiano dice que como usted no denunció en los 2 primeros años, pues que usted ya no tiene derecho a nada. Y eso ha sido una pelea muy dura, porque a medida que conocemos de los derechos, que vamos conociendo parte de la verdad de la guerra en Colombia, eso nos va despertando conciencia y nos va dando cuentas de la importancia de la denuncia, pero también de la importancia de continuar unidas y unidos dentro de una organización. Entonces a él no le ha parecido que denunciemos, entonces vuelve amenazas muy duras, que no denunciemos, porque él lo que nos está diciendo es: ley de víctimas, vengan, las vamos a reparar.
pero llegar a esa reparación, que es la reparación por vía administrativa. Yo he traído aquí en mi maleta, traigo unos documentos, me gustaría mucho compartirlos con ustedes, el que quiera o la que quiera. Las barreras de acceso, el veneno, el cuello de la botella para llegar a esa reparación administrativa. Si bien la ley 1448, la famosa ley de víctimas y restitución de tierras para las víctimas allí en Colombia, es la panacea, y que realmente las víctimas, que es lo que el gobierno nos tiene para darnos, pero cómo llegar allí es lo que no sabemos. Esa ley dice que la carga no es para la víctima, pero en la práctica la prueba sí la tenemos que aportar las víctimas aquí en Colombia. Por ejemplo, en la desaparición forzada, muchos y muchas fueron asesinados y tirados a los ríos aquí en mi país. En el accionar de los paramilitares, muchas de las víctimas fueron asesinados, o a veces vivos se los tiraban a los cocodrilos, aserrados con motosierras. Bueno, mucha gente aparece desaparecida, y lo que nos dice el gobierno colombiano a través de la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas es que tenemos que conseguir el certificado de defunción. El certificado de defunción es un certificado de que cuando la persona fallece, eso es lo que acredita que realmente va haciendo un registro de que ya no está esta persona. Entonces, tenemos que ir a buscar el registro de defunción, y mi pregunta es, ¿ir a buscar a los ríos? ¿Ir a buscar los cocodrilos darán certificado de defunción? Y así sucesivamente. Entonces, la unidad de atención tiene unos estándares donde dice incluido, no incluido, en valoración, bueno, una cantidad, y en valoración, que es lo que más me llama la atención, ese estado de que se encuentra en valoración, en estado de valoración, es cuando el familiar llega con el documento, porque en el derecho hay que probar, ¿no? Del derecho hay que tener la prueba. Entonces hay que llevar el documento que diga que realmente quién lo levantó, quién lo sepultó, quién lo vio realmente en el último momento, darle. Entonces en la desaparición forzada hay una impunidad tan grande, y ni se diga en las violaciones sexuales de las mujeres, de las niñas, de que los actores armados, el gobierno colombiano lo que nos exige es que le llevemos la prueba, y ese estado de valoración puede pasar muchos meses, muchos años. La ley es vigente hasta el 2021, entonces ahí imagínense mujeres que no saben leer, que no saben escribir, y la respuesta que nos llega de estas entidades es con un lenguaje técnico perverso que no entendemos, y las pocas que logramos entender ya un poco ese lenguaje, y que ya sabemos el camino y la perversidad para llegar a esa reparación por vía administrativa, pues ahí surgen amenazas, surgen hostigamientos, seguimos en peligro, y nada de la protección para nuestras vidas. Por el contrario, somos vistas dentro de Colombia, que ya sabemos mucho, y que pues que realmente somos personas no deseadas. Entonces, por fortuna, yo les quiero contar, yo tengo la posibilidad de salir hasta España, primeramente por la misericordia de Dios y por Amnistía Internacional. Amnistía Internacional salva vidas. Estoy aquí en España, estoy con mi hijo Santiago, no pude venir con las otras niñas, pues ya yo creería que más adelante. Estoy aquí con mi hijo, estamos viviendo en Elche, y pues la verdad les quiero contar, yo he llegado a España, no que me vean como una carga, sino como un aporte a la paz, como un aporte a esa construcción del tejido social. Y algo muy importante que quiero que tengan en cuenta es que, por
favor construyamos historia. La memoria histórica juega un papel bien importante. Dentro de esa memoria a veces pareciera que eso, quién sabe dónde será que pasa esto de las guerras, solo en la televisión, solo en las películas estas de guerra, pues nos han inmunizado, ¿no? Entonces, o en todo este medio electrónico, y entonces no nos permite mirar un poco más hacia el horizonte y poner los pies sobre la tierra, la realidad que estamos viviendo hoy en día en el mundo entero, no solamente en Colombia, sino en muchos países. Yo les agradecería muchísimo que me hicieran preguntas. Yo les clarificaría lo que no hayan entendido, lo que quieran saber, pero en este momento añoro volver a mi país. No ha sido fácil, pero igual soy consciente de que aún todavía no puedo regresar a mi país. Y he aprendido que es mejor ser con miedo que dejar de ser por miedo. Muchas gracias. De hacer las preguntas que estiméis oportunas. Seguramente ahora al principio cuesta un poco romper el hielo y por eso mientras, no sé si hay manos de voluntarios o voluntarias que quieren hacer alguna pregunta, pero mientras tanto, mientras lo vais pensando, voy a preguntarle yo algo, ya que aquí tienes un público de adolescentes y no tan adolescentes, algunos ya jóvenes y adultos, pero mayoritariamente jóvenes, estudiantes. Me gustaría preguntarte cómo viven los estudiantes, la gente joven, el conflicto y particularmente la gente que se ve desplazada de su territorio. ¿Cómo puede continuar los estudios? ¿Cómo les afecta a la hora de avanzar en su carrera? Vale, Alfonso, mira, yo les quiero contar, hijos. La mayoría de los chicos que llegan a las grandes ciudades, ustedes no se imaginan con el dolor, con la rabia, con el odio que llegan allí de haber visto asesinar a sus padres, a sus seres queridos. Y la mayoría buscan llegar a las filas del ejército. Unos para vengarse, otros dicen, no, yo no quiero la guerra más, yo ya sufrí la guerra, yo no quiero saber. Entonces también con la Corte Constitucional nos hemos dado a la incidencia de que la Corte también se pronunciara en el caso de objetores de conciencia. Entonces allí nos hemos peleado una ley también para que no obliguen a nuestros chicos a ir a pagar el servicio militar obligatorio. Aunque déjenme decirle, la mayoría de los chicos, la mayoría de los jóvenes y las jovencitas llegan con mucho dolor. Entonces no es muy fácil llegar a un instituto, a un colegio, de pronto, no sé, a alguno le habrá tocado vivir, compartir con algún joven que le haya tocado vivir la guerra y siempre lo va a encontrar aislado, muy triste, no quiere hablar, bastante agresivo, no sé. Allí, sin embargo, en Colombia, una de las propuestas que hemos hecho, que haya la atención de la psicóloga, pero también la atención de la psicóloga que trascienda a una atención terapéutica, que no es cierto, tampoco es fácil. Sin embargo, hemos logrado algunas de las veces en casos muy graves. Y los chicos llegan, aquí también a través del derecho a la educación, trabajamos mucho en la posibilidad de los cupos extraedades, porque si bien cuando llegan estos niños a la ciudad no quieren estudiar, no quieren hacer nada, llega uno como en un tiempo de que quiere dormir, no quiere acortarse en la guerra, nada. Entonces pasan los días, pasan los años y los chicos no se quieren involucrar a estudiar. Hay que hacer un trabajo muy importante en la parte psicológica, pero también pues, las afectaciones de la guerra, pero también la revictimización en la ciudad, porque cuando uno va a exigir los derechos, no es tan cierto que ahí mismo se los cumplan, hay que hacer derechos de petición, hay que
hacer tutelas y por supuesto hay que ponerle carne y hueso. Tenemos que movilizarnos. Eso del cupo de extraedades nos tocó hacer varias movilizaciones para que se tuviera en cuenta. Un chico de 15 años que entre a hacer la segunda de primaria, pues es mal visto por los otros compañeros porque van muy lejos del estudio. Entonces allí se llama el cupo de extraedad y no todos los colegios lo tienen. Y allí muchos profesores tienen que capacitarse para recibir a estos niños que hemos sufrido la guerra, nuestros hijos, porque hay mucha violencia dentro de los colegios a raíz de eso, porque las secuelas de la guerra son muy duras y muy difíciles de superarse. Solo el amor y la misericordia de Dios nos permite volver a vivir, nos permite volver a encontrarle sentido a la vida, nos permite de alguna manera construir tejido social. Y lo otro es la parte económica. Como la parte económica de nosotras en el campo, pues era trabajar la tierra. Algo que también hemos venido sensibilizando en los colegios a los niños y a las niñas que reciben, que están en sus, más que recibir, es que comparten con los niños que vienen del conflicto, es poderles decir, mira, ustedes en la ciudad están muy tranquilos y tranquilas, pero ¿de dónde les llegan los alimentos? Los alimentos llegan del campo, del fruto de la tierra, ¿cierto? Ahí en estos días pasados un niño le pregunto, ya dijo de una compañera que ya lleva ratico en la ciudad de Bogotá, y le pregunté, hijo, ¿tú sabes de dónde vienen los alimentos? Y el chico fue y me abrió la nevera. Déjenme contarle, la tierra juega un papel muy importante. Y el trabajo que hacíamos, la población campesina, la población rural, eso hace parte de la paz del país, en Colombia y de muchos países, pero desafortunadamente en la ciudad no se piensa en eso. Entonces por eso mi pregunta del despertar de conciencia. Cuando ustedes vean su naranjita, su manzanita, su alacena, en su mesa, ¿de dónde cree que viene? ¿La nevera? Entonces déjenme decirles que donde hay que comer hay paz. Bueno, ahora es vuestro turno, así que voluntarias. Allá yo quiero preguntarle al chico de allí que me entendió, ¿cómo es su nombre, hijo? Que usted es él. A ver, ¿está el de la chaquetica roja? Javi. No sé. Sí. Así tú. Sí. Jesús. Jesús. Ah, qué bonito nombre. Jesús, ¿qué me entendiste, hijo? Sí, ¿qué me entendiste? Sí, sí. Pásale el micro. No, ninguna pregunta, te he entendido todo bien. No, bueno, siempre bueno que me has entendido, pero bueno, estoy dispuesta a tu pregunta, Jesús. ¿Y no cree usted, cuando ha dicho que la misericordia de Dios, que si yo existiese no le hubiese ayudado ya? Sí, claro. ¿O hubiese hecho pasar por eso? Otra pregunta.
Muchísimas gracias por tu exposición. Yo quería preguntarte, ¿qué expectativas tienes para regresar nuevamente a tu país, a Colombia? ¿Cómo lo ves? Pues la verdad, en ese momento es muy difícil regresar a Colombia en un punto donde que se está hablando de la paz. No sé si alguno estará viendo por ahí lo de la mesa en Cuba, los diálogos de La Habana. Se habla de la paz, pero el hecho que esté yo acá con ustedes en España, pues es una muestra eficiente de que allí no hay protección, allí no hay paz, por el contrario hay persecución, hay amenazas. Entonces volver a mi país muy pronto no lo veo. Una de mis expectativas, no sé cuántos de los jóvenes acá vienen a estudiar Derecho, quisiera que levantara la manito alguien, no hay ningún abogado acá, de espíritu. Una de mis expectativas es acompañada de todos y todos, en especial de muchas y muchos defensores que hay aquí en España, llegar ante la Corte Penal Internacional. Yo sé que un día vamos a estar allí las víctimas de Colombia mostrando realmente los cuellos de la botella, las estrategias maquiavélicas del gobierno colombiano para llegar a esa reparación por vía administrativa. Es que la reparación por vía administrativa es un poquito de dinero y ya, calladita la boca, no diga nada más. Entonces, eso es impunidad. Y nosotras y nosotros en Colombia queremos llegar a la reparación por vía judicial. La reparación por vía judicial tiene verdad, tiene justicia, tiene reparación integral y por supuesto la no repetición de los hechos. Pero es bien complicado llegar a esa reparación por vía judicial porque son los mismos gobernantes que han violentado nuestros derechos humanos sistemáticamente a través de políticas públicas. El gobierno de Santos ha hablado de las 5 locomotoras para un desarrollo en Colombia, para el mal desarrollo, ¿no? Que ellos nos venden la idea de que es para el desarrollo de un país subdesarrollado. Entonces, esas políticas públicas ellos las han emitido a través de proyectos de ley y lo más grave, que cuando el pueblo está durmiendo, porque esos proyectos de ley se votan a la medianoche. Entonces, yo insisto en que no hay mayor violencia que el desconocimiento y la falta de información, y que pueblo ignorante, pueblo sometido. Entonces, una de mis expectativas es llegar un día no muy lejano, con la ayuda de Dios, primeramente, ante la Corte Penal Internacional, porque Él contaba hijos e hijas. Existe la justicia divina, pero también la justicia terrenal. Lo que es de Dios a Dios y lo que es de César al César. Y allí estaremos mostrando lo perverso de esa reparación. Entonces no es tan cierto que vayamos a pasar a la paz en mi país sin haber sido reparadas más de 8 millones de víctimas de desplazamiento forzado, delito de lesa humanidad, crimen de guerra, políticas de Estado en manos de los gobernantes. María Esperanza, me ha gustado mucho esa autodenominación de abogada empírica. Quería preguntarte, ¿cuántos abogados empíricos de tu país estáis unidos en esta causa? La mayoría somos las mujeres, la mayoría, porque déjenme decirle que el hombre, cuando no sabe leer y escribir, no quiere que uno se dé cuenta que no sabe leer y escribir. Entonces es más difícil de que un hombre pueda, en cambio las mujeres, así tengamos quinto de primaria, el anhelo de leer y aprender, ¿sí? Y la lucha de las mujeres por la subsistencia, por los hijos, porque como la mayoría quedamos solas, viudas, entonces han sido, y dentro de nuestra organización realmente
somos más o menos como unas 10 defensoras de derechos humanos, abogadas empíricas, todos ya hemos tenido que salir de ese grupo, la compañera Claudita que se encuentra en Valencia y pues yo ahora que he tenido que salir. Pero hay organizaciones, ADESCOT además hace parte de 15 organizaciones que conforman el grupo de seguimiento al auto 092, que es una de las herramientas que les contaba bien importante, donde la Corte reconoce el impacto desproporcional de las mujeres, donde nos hemos peleado los enfoques diferenciales, un trabajo muy puntual de género de las mujeres víctimas del conflicto allí en Colombia. Entonces, no es fácil llegar a ser abogada empírica porque, empezando porque el gobierno colombiano no nos da garantías para participar, por el contrario, nos discrimina y nos estigmatiza. Por ejemplo, hay talleres de formación política, de derecho, de la parte jurídica, y hay una cantidad de mujeres con unos liderazgos impresionantes, pero ellas dicen, no, allí no me dan ni para el bus, yo me voy a trabajar. Entonces, muchas de ellas han desertado de ese proceso organizativo por la situación de subsistencia, por lo mismo que no hay allí en el país garantías de participar. El gobierno dice que nos da una silla, un techo y que ya nos conformemos, que eso hace parte de las garantías de participar. Eso de la defensa de los derechos humanos, si bien por un lado es un deber y una responsabilidad de todas y todos, también hace parte de la vocación. ¿Podéis pasar el micrófono para arriba? Que hay una pregunta ahí. Es estremecedor pensar que casi el doble de la población de Madrid, una gran ciudad europea, está desplazada en Colombia. Quisiera preguntarle qué personas o qué compañías o qué organizaciones ocupan las tierras ocupadas, porque yo creo que siempre he entendido Alfonso en su introducción que había incluso grandes compañías, porque ya sí que se ha aprobado una ley para volver a recuperar las tierras, pero bueno, pues quiénes las ocupan, qué se está haciendo con ellas. Pues como les contaba, los territorios, la mayoría han sido abandonados por toda la población rural y pues las tierras están en poder de los actores armados. Entre ellos también hay un conflicto del que más tiene poder es el que coge esa región. Entonces, las regiones en mi país hay diferentes grupos. Es bien complejo el conflicto en Colombia porque hay regiones donde la guerrilla con los paramilitares son aliados. Hay regiones donde son acérrimos enemigos. Hay regiones, por ejemplo, en el caso mío particular, yo he caminado para que el gobierno colombiano me devuelva la finca y pues como les contaba, el pueblo en 3 ocasiones fue quemado y pues lo único que teníamos allí era promesas de venta y pues todo allí se quemó, el hospital, la alcaldía, la caja agraria, bueno, todo se quemó. Entonces, para ir a reclamar esas tierras, pues nos piden los títulos. Allí en principio pues dice que es zona forestal y que por lo tanto nunca se dieron títulos, y eso fue cierto, nunca nos dieron títulos. Entonces, allí, recuerdan que les conté que en principio allí se fumigó con glifosato. Y dentro de mi ignorancia encontré un día un letrero que decía crudo y pues yo dije no, sí, crudo, quedó la tierra inservible, no se puede cultivar, árida, la fauna muriendo, los peces, naciendo niños con labio leporino, de los efectos de
de este glifosato de Toeltán, Colombia, que era para erradicar el cultivo de la coca, entre comillas. Entonces, en la finca donde yo vivía, de donde salimos, encontré ese letrero y resulta que el letrero que dice crudo es porque ahí hay petróleo. Y ahí, precisamente en ese mismo lugar, el ejército colombiano construyó una base militar con ejército colombiano y ejército norteamericano. La pregunta es, ¿será que el gobierno colombiano me va a devolver la finca? Empezando que no tengo documento porque todo se quemó. Y segundo, ¿será que va a retirar su base militar y va a decir, oiga, le voy a entregar su finca, aquí está? Y así muchas de las regiones donde está la riqueza, aquí están los actores armados, están los paramilitares en una región, está la guerrilla en otra, el mismo ejército, en muchas están los tres, que uno queda en medio de ellos que no sabe para dónde coger. Entonces ahí no hay posibilidades, entonces me indigna mucho que la ley 1448 hable de la reparación integral a las víctimas y la restitución de tierras, que no es tan cierto. También tenemos que tener título, también tenemos que tener pruebas. Con respecto a lo de las tierras, aquí hay un sistema que se llama de focalizar los territorios. Y esa focalización está en manos de las fuerzas militares aquí en Colombia. Entonces, no vemos la posibilidad de poder retornar a nuestro territorio. La mayoría de las personas añoramos volver al territorio, pero no hay garantías. Sin embargo, el gobierno nos dice que tenemos que ir a buscar las pruebas. La mayoría de las personas de nuestros territorios fueron asesinados, fueron desaparecidos, muchos se han ido, entonces no hay cómo hacer un acta extraprocesal o un extrajuicio para que se vayan sumando pruebas. Entonces, la impunidad reina en mi país. Y pues yo necesito del apoyo, del conocimiento, de la formación política de todos y todos para lograr hacer justicia. No sé quién más era. Gracias. Bueno, yo quisiera hacer una pregunta. Ahora mismo las personas que no les tocas a la puerta, ¿dónde están viviendo? Sí, por ejemplo en la ciudad de Bogotá, en la ciudad de Cali y en la ciudad de Medellín son las tres grandes ciudades receptoras de la población desplazada. Pero tiene una vivienda digna, o al menos que tengan un estado bien, por ejemplo, que tienen la violencia, que vivan bien, o sea, que la saquen. Bueno, como lo del desplazamiento ha sido un continuo, como el desplazamiento forzado ha sido un continuo, unas han salido primero, otras han salido después, entonces las que ya llegan a la ciudad logra uno ubicarse un poquito por ahí en una pieza, entonces llega un familiar y uno le pide permiso al dueño, a la dueña de la casa para que lo deje tener ahí. En principio hay que ir a declarar. Hoy en día pues ya la mayoría del Estado diciendo a las unidades de víctimas que tienen que decirle a la gente que tienen que declarar, pero que también tienen que denunciar. Entonces en principio hay una ayuda humanitaria por 3 meses. Ahora ya hay un par de hogares de paso donde pueden llegar las familias, pero no hay capacidad para todas y todos. Muchos están llegando de familiares, muchos buscan las organizaciones, entonces uno pide ayuda a la Cruz Roja, pide ayuda a la misma Defensoría del Pueblo, se están conformando hogares de paso, pero por 3 meses, por 6 meses, mientras la persona se va ubicando, pero pues muy difícil conseguir un trabajo, porque el trabajo que hacíamos en el campo pues es diferente al de la ciudad, y la mayoría de muchas de las familias buscan las montañas, allí en Bogotá por el lado de Ciudad Bolívar,
buscan la montaña y de todo lo que encuentran de reciclaje, tejas, tela negra, bueno, una cantidad de madera, van haciendo casitas allí por ese lado, en unas condiciones muy infrahumanas, sin agua, sin... El otro video, el del auto, ahí hay una partecita donde se muestra cómo llegamos las familias a Bogotá, sin conocer a nadie, diamantando, haciendo chozas, casas, sin agua, sin tener que comer, y la mayoría de la población víctima de desplazamiento forzado, la mayoría hemos salido a ser limosneros, a la caridad de las otras personas que nos llenamos. Sin embargo, hay una cosa muy importante que ellos les dicen a uno, que por algo es porque nos desplazaron. O sea, la población receptora tiende a pensar que fue que cometimos un delito para salir del territorio, eso por un lado. Pero también los medios de comunicación hacen una propaganda que los desplazados nos están dando de todo y que al pobre histórico pues ahora no le dan todo. Entonces hay una confrontación entre la población receptora y la población desplazada. Entonces el gobierno dice, no les puedo dar a los desplazados porque les estoy dando a los pobres históricos, y a los pobres históricos no les puedo dar porque les estoy dando a los desplazados, y entonces se pasa la pelotita para un lado para el otro. Sin embargo, un trabajo muy importante que hay que hacer en los colegios es sensibilizar a estudiantes, a los alumnos, que no fue porque cometimos un delito. Queremos que el gobierno colombiano le cuente al pueblo la verdad, y nada más que la verdad, no que porque como por su finca pasó un grupo y le pidió que comer y que beber y usted le preparó, no ve que usted se lo buscó, usted le preparó de comer y de beber, pero si van armados, ¿será que yo le voy a decir que no? Y luego pasa el otro grupo que también tiene hambre y sed y va a tener esas gallinas, ese marrano, y ¿será que yo le voy a decir que no? Entonces la ciudad, como no saben ni han vivido la guerra, entonces vienen a pensar que fue que cometimos un delito y que por eso es que nos han sacado nuestro territorio. Entonces una de nuestras verdades que queremos que estos gobernantes nos digan es que miren, usted donde vivía hay petróleo, usted donde vivía hay agua, usted donde vivía hay oro, toda nuestra riqueza, y además se la vendimos a la multinacional europea, a la multinacional de Estados Unidos. Vean, esas verdades, más que darnos ese poquito de dinero, nos sanaría el alma, nos sanaría todo nuestro ser, y esa sanación hace parte de la paz y la tranquilidad de un país. Una pregunta más. Nos quedamos para terminar dos preguntas. Hay que agradecer que la mayor parte de vosotras y vosotros la mayor parte estáis callados, en silencio, escuchando respetuosamente, pero hay algunos que no tanto. Entonces, pediría que estos últimos minutos, por favor, prestéis un poquito de atención a lo que nos va a contar María Esperanza, ¿vale? Quedan dos preguntas y terminamos. Hola. ¿Qué esperanza le ha dado para seguir hacia adelante y no callarse? Sí. Miriam, claro, vamos, mira, las fuerzas precisamente van del conocimiento, de la formación, el conocer de las verdades, y no lo puedo negar, y Dios me ha fortalecido. Entonces, esa fuerza, tanto espiritual como material, hay que buscar un equilibrio para esa fortaleza, porque no les miento, como les decía, hay momentos en que siento miedo, pero cuando estoy con todas y con todos, el miedo por obvias razones se va. Mi anhelo, por supuesto, es estudiar Derecho. Casi que voy a cumplir 60 años, pero sé que voy a ser capaz
de ser abogada, estudiar Derecho para aportar a la paz del mundo entero. No sé, no es fácil. Yo recuerdo que allá en mi país, en el campo, nos decían que el loro viejo no aprende a hablar. Mentiras. Yo conozco loritos de allá del campo que ellos hacía última hora estuvieran agonizando, pedían su cacao. Entonces, la capacidad del ser humano, si bien de niño, de adulto, de adolescente, de adulto, pero también de adulto mayor, de anciano, es impresionante la capacidad del ser humano y su corazón muy grande para la defensa de esta lucha tan grande, los propósitos de que algún día se haga justicia en el mundo entero. Tengo mucha fortaleza, pero también con la ayuda de todos y de todas ustedes, eso me ayuda a fortalecer. Muchas gracias.